Hola a todos, amantes del salseo y de las historias que nos quitan el aliento. Bienvenidos como siempre a su rincón favorito para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Si son nuevos en el canal, les doy la bienvenida y les adelanto que hoy vamos a sumergirnos en un mar de intriga, negaciones y verdades que, aunque tardan, siempre terminan saliendo a la luz. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, gracias por volver. Antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les ruego que se tomen un segundito para darle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras investigaciones y análisis que, créanme, hoy van a ser más reveladores que nunca. Porque, mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos de una de las parejas más queridas y, por qué no decirlo, también de las más enigmáticas del panorama televisivo turco. Un tema que, desde que salió a la luz, nos ha dejado a todos con la boca abierta, preguntándonos cómo es posible. Me refiero, por supuesto, a esa impactante declaración que cimbró a todo el fandom de Hanke, y que hasta el día de hoy sigue generando debate, la supuesta negación de Kerem Bürsin de saber de Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Niega saber de Hande Erçel. ¿Un desliz? ¿Una declaración sacada de contexto? ¿O realmente hubo algo más profundo detrás de esas palabras que nos dejaron a todos helados? Prepárense porque hoy vamos a desenmascarar la verdad que sale a la luz. Para entender la magnitud de esta afirmación, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo y recordar el fenómeno que fueron Kerem Bürsin y Hande Erçel. No era solo que fueran dos actores increíblemente talentosos y atractivos, es que su química, esa chispa innegable que se veía en pantalla, trascendió la ficción de Lofi Sindeer, o Senkalkam, como la conocen en Turquía. La historia de Eda y Serkan con sus tira y afloja, sus miradas cargadas de significado, y ese amor que florecía a pesar de todo, conquistó corazones en todo el mundo. Y lo que comenzó como un rumor, una esperanza en el corazón de millones de fans, se confirmó, la magia no era solo para la pantalla. Kerem y Hande estaban juntos en la vida real. Esa confirmación fue un bombazo, una alegría colectiva que unió aún más a una base de fans ya de por sí devota. Sus fotos juntos, sus viajes, sus declaraciones de amor, por sutiles que fueran, eran el pan de cada día en las redes sociales. Se convirtieron en sinónimo de una pareja de cuento de hadas, el ideal romántico para muchísimos. Pero como todo en la vida, y más en el volátil mundo del espectáculo, las relaciones no siempre son eternas. Y así, con el tiempo, empezaron a surgir los rumores de ruptura. Primero susurros, luego murmullos y finalmente, aunque nunca hubo una declaración conjunta explícita, los indicios se hicieron innegables, la relación entre Kerem y Hande había llegado a su fin. Fue un trago amargo para el fandom, por supuesto, pero la vida sigue, y se esperaba que ambos siguieran sus caminos profesionales, quizás con una amistad cordial o, al menos, con el respeto mutuo que se tenían tras haber compartido una experiencia tan intensa y exitosa. Y es aquí, amigos míos, donde la historia toma un giro inesperado y francamente desconcertante. En medio de este escenario post-ruptura, con la prensa siempre al acecho, se difundió una noticia que nadie esperaba. Un momento supuestamente en el que Kerem Bürsin fue abordado por periodistas y al ser cuestionado sobre Hande Erçel, su respuesta dejó a todos estupefactos. Las palabras exactas, o al menos la interpretación que circuló con fuerza, fueron que Kerem negó saber de Hande Erçel. Imagínense la conmoción. ¿Cómo podía ser esto posible? Un hombre que había compartido pantalla con ella por casi un año, que había sido su pareja en la vida real, con quien había viajado, reído y construido un fenómeno global. ¿Ahora negaba saber de ella? La frase negar saber de alguien no implica solo no tener contacto, sino una negación de su existencia en tu vida, de su relevancia, casi de haberla conocido siquiera. Es una declaración de borrón y cuenta nueva, pero llevada a un extremo casi absurdo en este contexto. Automáticamente la mente de los fans y de los medios de comunicación se disparó. ¿Qué significaba esto? ¿Era un intento desesperado por desvincularse completamente de su pasado con ella? ¿Una estrategia de relaciones públicas mal ejecutada? O quizás, y esta es una teoría que ganó mucha fuerza, una señal de que la ruptura había sido mucho más dolorosa y conflictiva de lo que se había dejado ver. La idea de que una persona tan significativa en tu vida pudiera ser borrada de esa manera,
incluso en el discurso público, resultaba incomprensible y, para muchos, profundamente hiriente, especialmente para aquellos que admiraban a Ande. La verdad que sale a la luz en este caso, no es tanto una confesión directa de Kerem, sino la confrontación entre esa supuesta negación y la innegable realidad de su pasado. Las redes sociales se inundaron de pruebas, vídeos de ellos juntos en el set, entrevistas donde hablaban el uno del otro con evidente cariño, fotos de sus escapadas románticas. Cada imagen, cada clip, cada declaración previa, se convertía en una refutación silenciosa pero poderosa a la idea de que Kerem podía no saber de Ande. La verdad, mis amigos, es que su historia estaba grabada a fuego no solo en la memoria colectiva, sino también en un sinfín de documentos gráficos y testimoniales. ¿Fue acaso un malentendido? Esa es la pregunta que muchos se hicieron. ¿Se refería Kerem a que no quería hablar de su vida personal? ¿Que ya no tenía información sobre su actual estado o paradero? Si fue así, la forma en que se comunicó o se interpretó la frase fue, cuanto menos, desafortunada. Un no haré comentarios sobre mi vida privada, o un no me corresponde hablar de la vida de otra persona, habría sido más comprensible y diplomático. Pero la contundencia de no saber de ella, implicaba una amnesia selectiva que rayaba en lo inverosímil. Y es ahí donde la verdad, esa verdad obvia y documentada de su relación, choca frontalmente con la negación. Este incidente nos lleva a reflexionar sobre la presión que viven las figuras públicas. Cada palabra, cada gesto, es analizado con lupa. Una frase dicha en un momento de prisa, de estrés o de frustración, puede ser magnificada y descontextualizada hasta convertirse en una declaración explosiva. Sin embargo, también es cierto que las celebridades tienen una responsabilidad sobre el impacto de sus palabras, especialmente cuando se trata de una relación que ha sido tan significativa para millones de personas. Negar la existencia de una parte tan importante de tu vida pública y personal es un borrón y cuenta nueva que muchos fans consideraron una falta de respeto, no solo hacia Ande, sino hacia la historia que ambos construyeron. El impacto de estas declaraciones fue profundo. Por un lado, generó una ola de apoyo hacia Ande, con muchos fans expresando su indignación ante la supuesta falta de reconocimiento. Por otro lado, la imagen de Kerem, que siempre había sido la de un caballero carismático y transparente, se vio ligeramente empañada para algunos. El debate se centró en si era profesional distanciarse de esa manera, o si era una reacción humana ante una ruptura dolorosa. La verdad que emerge no es solo que Kerem y Ande tuvieron una relación, sino también la verdad sobre cómo las rupturas en el ojo público pueden ser complejas, dolorosas y, a veces, manejadas de maneras que dejan a la audiencia y a los implicados con más preguntas que respuestas. La dificultad de mantener una imagen perfecta, la lucha por la privacidad y la necesidad de procesar emociones en público, todo esto confluye en un torbellino de especulaciones. Personalmente creo que detrás de estas situaciones siempre hay más matices de los que una simple declaración puede revelar. Podría haber sido un intento torpe de establecer límites, una forma de decir, esa etapa ha terminado y no quiero volver sobre ella. O quizás una reacción impulsiva bajo la presión de los flashes y las preguntas invasivas. Lo que sí es indudable es que la historia de Kerem y Ande es parte del imaginario colectivo, y cualquier intento de borrarla o de negarla solo resalta lo indeleble que fue su paso el uno por la vida del otro y por la de sus fans. La verdad es que para bien o para mal, sus nombres siempre estarán vinculados en la mente de millones. Y esa es una verdad que ninguna negación puede borrar. Así que, recapitulando, la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel es un claro ejemplo de cómo el amor en el ojo público puede ser una bendición y una carga. La supuesta negación de Kerem de saber de Ande fue un golpe para muchos, una declaración que chocó de frente con la rica historia documentada que ambos compartieron. La verdad, en este caso, es la evidencia innegable de su pasado, la química que compartieron y el legado que dejaron en el corazón de sus seguidores. Y esta verdad, por más que se intentara obviar o desestimar, siempre termina saliendo a la luz a través de los recuerdos, las imágenes y el impacto imborrable que tuvieron el uno en la vida del otro y en la de millones de espectadores. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje de análisis y especulación. Su presencia y su interés hacen que este canal sea lo que es. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que fue una declaración sacada de contexto? ¿Un intento desesperado por pasar página? ¿O ven algo más profundo detrás de esas palabras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, su opinión es valiosísima y siempre enriquece nuestro debate.
Y antes de irme no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha resultado interesante, compartirlo con sus amigos para que más personas se unan a esta conversación, y por supuesto si aún no lo han hecho suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima, mis queridos detectives del corazón, nos vemos muy pronto.